Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche en el candelabro nos embarcaremos en un apasionante viaje hacia Rapa Nui, la enigmática isla del Pacífico, para sumergirnos en el enigma de los Moais. Estas imponentes estatuas de piedra, custodios silenciosos de un pasado ancestral, plantean incógnitas que desafían nuestra comprensión. ¿Cómo fueron trasladados? ¿Qué significado oculto albergan? Acompañándonos a esta travesía del tiempo y la leyenda, explorando los secretos que envuelven a esta cultura y a los colosos de piedra arraigados en la isla más remota del mundo, disfrutaremos esta noche de dos grandes expertos. Alex Guerra Terra, arqueóloga, escritora y autora de un libro que se llama Rongo Rongo, una gran investigación sobre precisamente Rapa Nui, la isla de Pascua y los Moais. También va a estar con nosotros Daniela Mesa, arqueóloga y conservadora de la comunidad indígena Mahenua en Rapa Nui. Y como no, parte del equipo del programa, Quiteria Méndez, Juan G. Caparrós, José Sevilla y desde Chile nuestro colaborador Alexis Espinosa. Y también, como no, un servidor quien conduce este programa, Fernando Muyor. Sin más dilación, vamos a presentar nuestras secciones. Primeramente, Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que esta semana hemos titulado Rapa Nui. Y por último, la sección de nuestro compañero y amigo Raúl Ferrero, Lugares de Poder. Comenzamos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos Fernando, muy buenas noches y una vez más muchas gracias por esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 en el candelabro. El tema de esta semana me lo has puesto fácil, es verdad, con la isla de Pascua, y si acudimos al cine de ficción hay únicamente un ejemplo, o por lo menos, no digo que no aparezca en alguna otra película, este emplazamiento tan singular, tan extraordinario y tan misterioso, pero sí que hay por lo menos una única película, Rapa Nui, que se centra toda su acción en lo que pudo haber sucedido en esa isla, con unos componentes que mezclan por igual
la parte que tiene que ver con las costumbres, con la religión, con los retos de ese pueblo y también con el componente ecológico, con cómo se afecta al medio ambiente por parte de la acción humana. Nos vamos al año 1994. Kevin Reynolds, el director de Rapa Nui, venía de haber dirigido en 1991 Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, y al año siguiente de Rapa Nui se estrenaría Waterworld. En ambos casos, tanto Robin Hood como Waterworld, Kevin Reynolds trabajaba junto a Kevin Costner, que era el protagonista de esas dos películas, y como digo, entre esas dos películas se estrena esta Rapa Nui, protagonizada por Jason Scott Lee y con otros nombres que también pueden sonarnos más o menos de algunas películas como Esai Morales o Sandrine Holt. En esta ocasión nos vamos a conocer, como digo, el pasado, nos remontamos varios siglos atrás para conocer cómo eran las costumbres, cómo eran los conflictos y qué era lo que sucedía en esa isla previamente a que el hombre occidental llegara allí, a que se descubriera. Básicamente lo que tenemos es un conflicto entre dos grupos, los orejas largas y los orejas cortas. Unos están supeditados a otros. La casta inferior, por así decirlo, son los orejas cortas. Los orejas largas son la casta superior. Y como digo, unos están supeditados a otros. Esto hace que los orejas cortas no puedan participar en algunos de los ritos de los que participan los orejas largas. Los orejas cortas son los que, según lo que se narra en Rapa Nui, que por cierto es el nombre que los nativos dan a lo que los occidentales conocemos como la isla de Pascua, por ser ese el momento en el que se descubrió y así se quedó bautizada para Occidente, aunque como digo los nativos la conocen como Rapa Nui. Pues bien, en estas dos castas los que están supeditados son los que se dedican a erigir esos monumentos con los que tanto se identifica esta isla, tan icónicos como son esos rostros mirando al infinito y que nos tienen, yo creo que hechizados a todos por toda la magia, todo lo que hay alrededor de ellos y todo el simbolismo con respecto a estos moais. Pues la cuestión es que vamos a descubrir por lo menos una de las teorías en cuanto a cómo se tallan, cómo se trasladan de sitio y cómo se colocan en sus emplazamientos a través de esta película que, aunque sea una película de ficción, tiene muchos elementos que son casi documentales y que permiten adentrarse en el funcionamiento de esta sociedad. Salvando las distancias podría suceder como con Tierra de Faraones, aquella mítica película de Hawks en la que vamos viendo, por lo menos en la ficción de la película y en el año en el que se rueda, las teorías que había en torno a cómo se edificaron. Entonces, a partir de una historia de ficción y de un conflicto que parte de la mente de los guionistas, vamos a descubrir el funcionamiento o algunas de las teorías sobre el funcionamiento de esa sociedad y del legado que nos dejaron en forma arquitectónica, en el caso de las pirámides, en forma escultórica, en el caso de los moai, las efigies humanas que quedan como resto en la isla de Pascua. Vamos a ver precisamente que todo el ecosistema de la isla queda supeditado, queda subyugado precisamente por el ser humano para que se puedan transportar y colocar estas esculturas tan simbólicas en su emplazamiento, en el que lo conocemos en la actualidad. Y mientras tanto, y como parte de ese conflicto que digo, que parte ya de la narrativa ficticia de la película, vamos a ver una cierta historia de Capuletos y Montescos llevado a los orejas largas y los orejas cortas, con una oreja corta que se enamora de una oreja larga y por supuesto lo que quiere es participar en ese reto, un reto que consiste en nadar hacia un islote lejano y traer sin que se rompa un huevo de un ave que anida en ese islote. En fin, todas estas costumbres en las que se verá envuelto para dar prueba de su amor y que lo que provocan precisamente en el espectador es la capacidad de convertirse en un testigo de cómo se supone que serían las costumbres, los festejos y sobre todo el funcionamiento de esta sociedad tan estamentada en castas tan separadas y que además nos ha legado estos monumentos
que siguen mirando al cielo, siguen mirando al infinito y provocan en el curioso esa pregunta de ¿para qué servirían? ¿Cómo llegarían aquí? ¿Cómo los harían? Y cómo el colapso de toda una sociedad proviene precisamente de la voluntad de querer erigir estas esculturas monumentales. Pues todo esto, dentro ya digo, de una cierta ficción, se nos cuenta en Rapa Nui, la película de 1994 de Kevin Reynolds, que ya digo, Fernando, esta semana sí que me lo habías puesto fácil, porque de ficción es la única película que hay centrada exclusivamente en la isla de Pascua, y yo creo que, entre otras cosas, por la sencilla razón de que es un lugar tan remoto, tan inaccesible y tan complicado llegar, que es muy difícil que cualquier película diga, vamos a hacer que nuestros protagonistas pasen un ratito por la isla de Pascua. El esfuerzo y la inversión de llevar un equipo de rodaje allí, aunque sea para apenas unas semanas, debe ser tan caro que seguramente se haya descartado. Y nada más, esta semana esta ha sido la película con la que nos hemos entretenido aquí en la habitación 237 en el Candelabro. Fernando, una vez más, el agradecimiento por esta invitación y un saludo muy afectuoso para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Esta noche, en el Candelabro, viajaremos hasta Rapa Nui, la enigmática isla del Pacífico, y nos sumergiremos en el misterio de los moais, estas colosales estatuas de piedra, guardianes silenciosos de un pasado ancestral, despiertan preguntas sin respuesta. ¿Cómo fueron transportados? ¿Qué significado oculto encierran? Acompañándonos en este viaje a través del tiempo y la leyenda, explorando los secretos que rodea a esta cultura y a estos gigantes de piedra enclavados en la isla más remota del mundo, estarán con nosotros Àlex Guerra Terra, arqueóloga y escritora, autora de la obra Rongo Rongo, y Daniela Meza, arqueóloga y conservadora de la comunidad indígena Mau Genua. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia que yo creo que va a ser una tertulia mágica, sin lugar a dudas. Ya empezamos con buenos amigos aquí en el programa, grandes personas y, bueno, sobre todo, bueno, dos grandísimas expertas, sin desmerecer a mis compañeros, por supuesto, pero, ¿qué puedo decir? Daniela Meza, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, estás en Isla de Pascua. Sí, acá es de día todavía, así que acá es buenas tardes. Pues nada, buenas tardes. Àlex Guerra está en Londres. Muy buenas, Àlex. Hola Fernando, muy buenas. La verdad es que es un gusto tremendo teneros aquí a las dos. Es un auténtico honor y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo esta noche. Vamos a aprender, vamos, lo que no está escrito. También tenemos aquí a nuestro colaborador en Chile, Alexis Espinosa. Muy buenas, Alexis. Buenas noches, Fernando. Vamos a tener aquí Alexis, en fin, vamos a ver cómo lo hacemos para no equivocarnos. Quiteria, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Juan G. Caparrós. Buenas noches. Y José Sevilla. Muy buenas noches y que los acus no sean propicios. Eso. Bueno. Ahora nos explicarás eso de la acu, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a comenzar hablando, pues eso. Daniela está en Isla de Pascua y imagino que, bueno, estáis esperando eso, que hablemos de la Isla de Pascua, Rapa Nui, los moais, en fin, yo creo que va a ser un programa muy prometedor esta noche, pero la Isla de Pascua y, bueno, Rapa Nui tiene una tradición y una
vamos, es tremendo, ¿no? De hecho, bueno, en Chile creo que, Alexis, si no me recuerdo mal, me comentabas que desde pequeñitos ya en la escuela os inculcan lo que es toda la historia, ¿no? De Rapa Nui. Sí, en parte de la educación chilena, cuando hablamos de nuestros ancestros, vienen todos los pueblos originarios y entre ellos también se incluye lo que es Rapa Nui, porque es parte de territorio chileno. Y en los aniversarios patrios, como le decimos nosotros acá en Chile, es común que todos los jóvenes, todos los pequeños, representen los pueblos originarios y el que más les gusta representar a los niños precisamente es los bailes típicos pascuenses. Entonces tiene que utilizar todos los trajes típicos. De hecho, a mi hijo en particular le estuvieron haciendo clases de baile pascuense porque ya en el último año de liceo tuvo que armar el grupo y bailar el baile típico pascuense, algo tradicional que se ve acá en Chile. Qué bueno. Y bueno, vamos a ver, ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde surge la isla de Pascua? Daniela, cuéntame. Bueno, Isla de Pascua es una isla de origen volcánico que fue habitada más, no es una ocupación tan antigua, la verdad, es que esta ocupación tiene alrededor de 1000 años. Desde ahí más o menos son los primeros registros en comparación al resto de la humanidad son territorios con ocupaciones súper antiguas. Acá es una ocupación un poco más tardía y esta ocupación se da por navegantes que vienen de la Polinesia y que llegan a colonizar este lugar que no tenía muchos recursos, ¿no? La verdad es que acá animales casi no habían, casi todo fue traído por ellos en sus embarcaciones. Entonces, desde ahí surge esta cultura Rapa Nui, de origen polinésico, que por cierto no tiene nada que ver con Chile. Eso es más que nada una anexión política, pero en términos culturales su conexión directa claramente es con la Polinesia, con ciertas islas de Asia también. Por ahí más o menos viene esta conexión. Y por eso también es todo distinto en comparación a Chile, por ejemplo. La cultura material, la lengua, está mucho más relacionado con la Polinesia. Tiene una lengua que tiene similitudes con Hawái, palabras similares con Hawái, con Tahiti, con otras islas de la Polinesia, pero nada que ver con Chile. ¿Es una comunidad indígena concreta o es una mezcla, has dicho, de otras culturas indígenas que han ido a parar a la isla? No, es una sola cultura, es la cultura Rapa Nui. Sí. Ahora, obviamente, en la actualidad tenemos harto mestizaje, porque hay harto continental, hay gente de otros países, pero la génesis de la cultura es únicamente Rapa Nui. Viene desde la Polinesia, según las leyendas vienen de la isla de Giva, pero en realidad es una cultura única, no hay una mezcla de pueblos originarios acá. Ajá. Imagino que, bueno, mis compañeros tendrán un montón de preguntas que hacer. Yo también tengo un montón de preguntas que hacer. Aquí tengo, vamos, un listado. Pero bueno, vamos a pasarles también a ellos la voz. José Sevilla, muy buenas. Coméntanos. Muy buenas noches. No, vamos a ver, Pascua desde luego es uno de esos sitios que llaman la atención y que te hacen pensar en multitud de cosas, ¿no? Tanto por la riqueza real arqueológica, sino por todo lo que la rodea, ¿no? Y lo muchísimo que se ha escrito, como bien dice Daniela, sí está acreditado que toda la población tiene un origen polinesio. Gran parte de la población prácticamente desaparece y luego sí se produce ya a partir del siglo XIX una gran emigración que da origen al colectivo de habitantes. Pero la auténtica cultura pascuense pues es una cultura absolutamente, vamos a usar una palabra que no se me entienda mal, extraña en el sentido que ha tenido un desarrollo histórico sumamente peculiar y que tiene unas peculiaridades absolutamente únicas debido a su aislamiento. De hecho, la isla de Pascua para ellos mismos es el ombligo del mundo, creo entender que es la definición, ¿no, Es Daniela? uno de los grandes misterios, ¿no? Porque precisamente qué casualidad que geográficamente, si ponemos el planeta Tierra, prácticamente es como si fuera efectivamente el ombligo del mundo en cuanto a su situación geográfica. Pero Sí, yo exactamente. creería... Bueno, continúa, por favor. No, dale.
Digo que sí, ellos creerían, quizás, porque los primeros polinesios que llegaron allá, si llevaron sus propios animales y sus propios cultivos, supongo yo que no fue un barco perdido, como he visto en algunos documentales que se dice, ¿no? Entonces yo supongo que ellos se creerían que eran los últimos supervivientes, o no sé cómo ellos a sí mismos se cuentan su historia. Bueno, según la leyenda está el sueño de Jaumaca, que ellos ya Ujú. estaban en una isla que estaba bastante afectada, en el fondo es como que tuvieron un cambio climático, por así decirlo. Sí. Entonces, desde ahí está Jaumaca, que tiene un sueño, que él era un sabio del pueblo que emigró hasta acá, y él tuvo un sueño en donde él veía esta tierra que podía ser próspera y en la cual se Ujú. podían asentar. Entonces es Otumatúa, que es el primer navegante, que fue el primer rey en Isla de Pascua. Él se embarcó con un grupo de gente, dentro de eso su hermana, su mujer, y pudieron llegar hasta Isla de Pascua, encontraron esta isla, Ujú. ingresaron a través de Anaquena y desde ahí empezaron a poblar la isla, que posteriormente ya fue una ocupación intensa de toda la isla, porque empezaron a reproducirse, empezó a haber mayor cantidad de población y se empezó con la ocupación del lugar. Empezaron a generarse las aldeas, se sectorizó la isla también según las familias que llegaron, se dividió en dos, luego se fue dividiendo entre los diferentes Se nos ha y así quedado. es como se ocupó toda la isla. Ujú. Ujú. No es como, claro, ahora uno ve toda la comunidad viviendo más que en Hangaroa. Por eso toda la isla, todo el territorio está lleno de arqueología, porque todo estuvo con familias que vivían en todos los sectores y cada sector tenía sus ajus principales, y en torno a este ajo principal, hacia la tierra interior, estaban los asentamientos domésticos y cada Sí. uno de estos ajos estaba asociado a un clan. Ujú. Se dice que tuvo 8 hijos, ¿no? Otumatúa. Los 8 hijos serían los 8 pueblos que se nombran, ¿no? Ahí la isla primero se dividió en dos y después se fue dividiendo en los Ujú. diferentes clanes, pero en general siempre hubo una división en dos, que eran los principales clanes. Sí. A ver, que se ha cortado. Se ha cortado, disculpa, ¿puedes repetir lo último? Sí, mira, es posible que se corta cada rato porque tenemos la señal, estamos con internet satelital, pero a veces se cae, entonces para que tengan eso un poco en consideración. Sí, sí, sí. Eh, Lo que les decía es que la isla se dividía en dos, ujú. Ujú. en dos clanes principales, pero luego se subdividía en otros clanes que de hecho son las familias que siguen predominando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la comunidad Ujú. indígena, de hecho, está caracterizada por los diferentes clanes. Si bien hay mayor mestizaje y hay mezclas, está identificado que está la familia, por ejemplo, los Tuki, los Teao, están los Pacomíos, y así todas las familias están súper identificadas y cada uno sabe cuál es su territorio, cuál es el territorio que le pertenece. Ujú. Algunos son del sector Ujú. de Orongo, otros pueden ser del sector de Anaquena, y así cada familia tiene identificado cuál es su origen territorialmente hablando. Ujú. Mm, Ujú. Alex, Ya. muy buenas. Hola, hola. Yo tengo una pregunta para, em, perdona, Daniela. Perdona, es que como no te conozco, no. Daniela, ¿verdad? Te No, Daniela Mesa. Mesa, ok. Tengo una pregunta porque en realidad yo hice algunas investigaciones en la isla, pero de esto hace, ya te digo, unos casi 20 años. Y comentaste un poco, estuviste comentando lo de la leyenda de Jaumaca, que estaba en la isla de Jiva y que sueña con un lugar más próspero para que Hotumatua y Avarepua pudieran encontrar territorios más prósperos que porque la isla donde vivían eh, estaba en crisis por el motivo que fuera. Y esa isla, según las leyendas, es Jiva. Y una de las grandes preguntas cuando yo, en aquellos tiempos, cuando yo estaba investigando, era
a qué isla exactamente se referían cuando hablaban de Jiva en las leyendas, porque en realidad no hay ninguna isla en la Polinesia que se llame así. Sí hay algunas islas que tienen Jiva como parte del nombre, pero no hay ninguna isla realmente que se llame Jiva. ¿Se sabe algo más sobre este tema? Si alguna No, isla... nadie, no, porque nadie ha hecho una investigación al respecto tampoco. O sea, se han hecho estudios genéticos, pero en realidad arrojan resultados muy generales. Entonces, saber específicamente desde dónde provienen, eso también requiere también un estudio genético de cada isla, y la verdad es que eso es algo complejo y Entiendo, no porque ha habido ningún investigador que lo haga. son ¿Cómo, miles, perdón? que son como, son miles de islas en la Polinesia, entonces Sí, supongo que es sí. muy complejo llevar a cabo un estudio genético tan completo. Sí. No, según los estudios genéticos se sabe más o menos de dónde proviene la población. Obviamente un gran porcentaje es efectivamente, tienen un porcentaje polinésico, pero estos estudios genéticos, claro, arrojaron un porcentaje polinésico, otros tienen, por ejemplo, un poco proveniente de Asia, otros de África y así, porque ya a esta altura la verdad es que hay harta mezcla, o sea, son mestizos, que yo creo que no creo que haya alguien completamente Tapanui. Ujú. Ojo, no, Es a estas difícil, ¿no? En la actualidad dices, es complicado, ¿no? Que se encuentre alguien que sea realmente descendiente de Rapa Nui. Mm. Sí, yo creo que es casi imposible porque entre medio, o sea, en un momento llegaron a ver poco más de 100 personas, entonces se mezclaron entre ellos, pero también llegó gente desde afuera y luego empezó ya la migración. Claro. Entonces ya en la segunda mitad no, ni siquiera en la primera mitad del siglo pasado, ya empezó a llegar población desde afuera, empezaron a llegar las armadas, Mm, obviamente, no sé, pues viene una familia con su hijo se enamora de una niña Rapanui, por ejemplo, y ahí ya hay una mezcla, y así empieza mm. a crecer la población en el fondo, y empieza a ser cada vez un poco más numerosa, pero en el fondo, en algún porcentaje siempre hay algo de mestizaje, ya es difícil. Mm. Es Hay difícil por la que, cantidad de población extranjera, porque hay que considerar también que en la actualidad acá en la isla hay más gente de afuera que Rapa Nui. Claro. hay que hacer una matización que es importante para el que no sepa, y es que gran parte de la población Rapa Nui fue capturada para esclavos en todo el tema del guano y cosas de esas, y prácticamente desapareció también con varias enfermedades, de tal manera que, como bien dice Daniela, lo que son indígenas quedaron prácticamente unas pocas docenas realmente. Y la práctica totalidad de la población que hay pues es de origen extranjero, Mm. origen no isleño, quiero decir. La isla fue absolutamente depredada por los europeos que se llevaron a su población, y los pocos que regresaron, regresaron en unas condiciones terribles. Hubo Regresaron también varias enfermos, epidemias ¿no? feroces. ¿eh? Ujú. Sí, Sí. llegaron con tuberculosis, lepra, varicela, porque a la gente que se llevaron para trabajar en los campos guaneros o en las haciendas, a las mujeres, a los hombres y a los niños en los campos guaneros, los que se enfermaban, es que encima los devolvían a la isla. Y entonces, claro, eran enfermedades muy contagiosas y por eso la población quedó tan reducida a 111 personas, creo, según eh, los censos de esa época. Sí, Ujú. para la gente que no sepa lo que es el guano son lo que son las heces de pájaros marinos normalmente, Sí. que se utilizan para la agricultura antes de la utilización de los fertilizantes, y que llegó incluso a dar lugar a una simpática guerra en el siglo XIX, por la cual, entre otros, Bolivia se quedó sin mar. O sea, que era un negocio Guerra, de una guerra trascendencia, la guerra del del Pacífico, guano, una sí. trascendencia económica importantísima en aquella época. Sí, 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 sí. Ujú. Otro de los grandes misterios es la escritura, que no, según me comentaba Alexis antes del programa, no Alexis, no ha sido descifrada aún. ¿O ha habido algún avance al respecto? No, no, es que en realidad ya se perdió esa información porque al no existir, se cortó la transmisión oral respecto a qué significa cada símbolo. En el fondo son una especie de jeroglíficos. Entonces hay que Ujú. interpretarlos, tiene que haber un estudio, pero la verdad es que
O sea, desde mi punto de vista, para mí todas estas interpretaciones que se hacen a veces de los jeroglíficos son suposiciones, porque en realidad mientras no tengamos, mientras no tengamos la persona que sabía realmente lo que significaba, cualquier tipo de suposición, cualquier tipo de interpretación va a ser una suposición, porque nosotros creemos que significa eso, pero no necesariamente va a significar eso. A lo mejor nosotros estamos viendo algo que nosotros lo creemos desde nuestro contexto actual y que no necesariamente tiene que ver con lo antiguo. Entonces, al respecto, bueno, se siguen utilizando los símbolos, son bien utilizados, se hacen réplicas de tabletas rongorongo, pero ya no se sabe el significado y tampoco es algo que se haya podido transmitir, entonces lamentablemente se perdió. Claro, es que no se ha podido transmitir justamente porque al haber sido reducida la población al número que fue reducida y sobre todo las personas que en aquel momento eran mayores, que eran las que sabían básicamente leer las tablillas, no pudieron, no pervivieron, por lo tanto no pudieron transmitir los conocimientos. En cuanto a la interpretación, claro, hay muchas interpretaciones, pero como ha dicho Daniela, estamos resbalando en el campo de las especulaciones, como Claro. siempre. Porque primero el corpus documental es muy reducido también, porque creo que hay como un par de docenas, ¿no? de tablillas que están desperdigadas por el mundo. Una de las grandes tristezas es que no hay ninguna original en Rapa Nui, porque la que está en el Museo Englert es una reproducción. ¿En qué museo? Eh, Creo que en el Museo Englert de la isla de Pascua de Ah, Fangaroa. vale. Supongo que la situación sigue siendo la misma, ninguna volvió a la isla de Pascua de las No, tablillas. se está trabajando en una repatriación de objetos, pero bueno, no ha habido temas. Bueno, el museo en Oslo, el de Heyerdahl, Sí, el Kon-Tiki. El Museo Kon-Tiki quiere devolver cosas, pero hayan habido algunos temas que se ha atrasado, porque debería haberse hecho el año pasado. El año pasado iba a ir Ajá, una delegación a revisar el material para poder evaluar, porque ellos tampoco van a devolver el 100%, como que ofrecieron un porcentaje. ya. Pero había que evaluar qué porcentaje, porque obviamente ellos se quieren quedar con las mejores piezas y en el fondo devolver las lascas de obsidiana, que en realidad en términos de valor no es muy alto. Claro. Por eso tenía que ir una comisión a evaluarlo, pero se fue atrasando por un tema del financiamiento, porque tiene que ir una comisión más o menos grande, y eso finalmente se ha ido retrasando. Esperamos que este año se haga, y con otros museos lo que se ha conseguido en realidad es repatriaciones de restos humanos. Eso sí se ha conseguido que se haya devuelto. Igual siguen habiendo esta intención de pedir que se devuelva material. El tema es que también aquí el museo está en un tema político, porque el terreno en el cual está el museo es un terreno que hay que devolverle a la familia. No se ha definido, se decidió un lugar para construir el terreno, pero por temas políticos no se ha podido tampoco decir ya, efectivamente va a ser este terreno, no se ha subsanado el problema territorial que hay ahí. Entonces el museo igual está un poco en el aire, entonces no da abasto ahora con el espacio que tiene para traer colecciones. Entonces sí o sí, para poder hacer esas gestiones y empezar a pedir que se devuelva, sí o sí hay que tener un nuevo museo. Y bueno, se ha tratado de pedir la devolución, por ejemplo, del Moai del Jodas a Cananaía, que está En el Museo en Británico. Londres. Británico. Claro, pero obviamente nunca ha avanzado esa conversación porque no, o sea, si empiezan a devuelven Se una cosa y vacía el todos le van a museo. pedir y se quedan sin museo, entonces es medio difícil. Sí. Es verdad que creo haber oído hace unos años que había una teoría que decía que se parecían los rongo muchas zonas del Valle del Indo, a un tipo de escritura del Valle del Indo, ¿puede ser? Es Ah, que, es que creo recordar haber oído alguna teoría de esa porque eran parecidas, como los muñequitos, todo y todas estas figuritas muy parecidas. sí, esto fue una teoría, fue una de las primeras teorías que se hicieron respecto cuando se empezó a investigar el tema de las tablillas Rongo Rongo. Esto fue un investigador húngaro que se llamaba Hevesi, que él correlacionó los ideogramas de las tablillas Rongo Rongo con los signos de las tablillas metálicas del Valle del Indo, pero eso Ujú. porque él se basó más que nada en la similitud de los Ujú. De los signos. caracteres.
Sí, pero porque eran signos que están representando al final elementos de la naturaleza. Entonces, tampoco es, para mí, en mi opinión, tampoco es tan extraño que dos escrituras se parezcan cuando representan la naturaleza. Ahora, para mí fue una hipótesis muy aventurada, bastante descabellada en realidad, porque, a ver, tanto la distancia cultural como geográfica como cronológica es enorme entre la cultura del Valle Sobre todo del la Inca. cronológica es un disparate, hay 3.000 años prácticamente. Diferencia. Y luego la distancia geográfica también es tremenda, entonces no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ambas culturas representaron en las tablillas, unas metálicas, otras de madera, signos representando la naturaleza, pero eso no es nada raro, Ujú. porque esto lo puedes encontrar en muchísimas protoescrituras de diferentes culturas alrededor del planeta. Ujú. Juanje. Sí, yo quería preguntar que realmente mi primer contacto con Ela de Pascua y quizás su mejor embajador aquí, por lo menos en esta zona, fue el famoso aventurero Quitín Muñoz, que se metió en una especie de balsa de las Islas Marquesas y fue, digamos, en esa balsa hecha con materiales desde allí hasta la isla de Pascua. No sé si conocéis la historia de este aventurero en el 1988 y que demostró, digamos, la unión que había entre la Polinesia y la isla de Pascua. Se llamaba justamente, además trajo, pues, esto traía a su conferencia lo que es la balsa y luego la exponía. Se llamaba Totora Uru y realmente fue el mejor embajador y bueno, y dice que realmente, bueno, su experiencia nos contó, recuerdo hace ya eso, le digo, en el año 90 que en la facultad y realmente nos contó que lo que más le impresionó en la isla es realmente que hay una gran diversidad, digamos, en cuanto a razas, en cuanto a etnias, mejor dicho. Pero claro, estoy contando que ha habido demasiada mezcla, ¿no? Y esto, claro, Claro, eso sí. poco adulto, pero él realmente sitúa como la base de la colonización la gente de las Islas Marquesas ponía, ¿no? En su teoría, que ella digo que él llevó, digamos, a cabo físicamente, que casi le cuesta la vida, por meterse el caso desde la isla Marquesa, creo que tardó casi 90 días, ¿no? Pero bueno, y la balsa era prácticamente que había dos personas, ¿eh? Ujú. Hemos Yo quería hacer perdido. una pregunta a Daniela. Ujú. ¿Puedo? Espérate porque se nos ha ido. A ver un momentito Ah, si vuelve a Puede tener conectar. problemas con internet. Alexis, y ahora creo que le iban a cambiar el nombre también a la propia isla de Pascua. ¿Cómo está el tema político ahora mismo allí en Chile? Porque con todo el tema... Mira, no se ha hablado eh, mucho del tema de cambiarle el nombre a la isla de Pascua, por lo menos por ahora. Se tocó el tema, pero es que en realidad la isla tiene otros temas más importantes que por, cambiarle el por- nombre. por eso te quiero Claro. decir, ¿hay algún movimiento, entre comillas, independentista o algo respecto a Chile ahora mismo? Mira, desde siempre la isla de Pascua tenía un movimiento de independencia. Bueno, hay que considerar que ellos que efectivamente llegaron de la Polinesia, eh, se habitó la isla y después te encuentras con la sorpresa cuando llegan quien redescubrió la isla en realidad fueron los holandeses. Ujú, Y ahí tú te encuentras que los holandeses en ujú, sus registros explican que habían aproximadamente como 100 personas, si mal no recuerdo. Había muy pocos ujú. habitantes que quedaban. Posteriormente la isla, los holandeses la abandonaron, hubo ahí influencia europea, también del gobierno chileno, y al final se genera dentro de la isla, antes de los esclavos, hubo un trabajo de una hacienda donde criaron muchas ovejas. Entonces Ujú. la gente de Rapa Nui se dedicó a criar ovejas, pero esto era una empresa privada, en pocas palabras, bajo la supervisión del gobierno chileno que le arrendó la isla, por decirlo así. Y ujú. eso también trajo muchas enfermedades, mucha gente que se enfermó. eh, Después de eso viene lo que hablabas precisamente, lo del guano, pero la guerra del guano fue más que todo por el salitre, no por el guano. La guerra Ujú. del Pacífico fue por el descubrimiento de la salitrera, lo que hoy es Antofagasta.
y ahí efectivamente también llevaron a trabajar gente de la isla. Pero el tema de Rapa Nui, después hubo, inclusive en tiempos modernos, si mal recuerdo, en los años 90, no sé, inclusive tuvimos un problema con Francia, porque Francia en sus estampillas incluyó a la isla de Pascua como territorio francés. No me acuerdo el año exactamente, pero fue entre los años 90 que Francia se le ocurrió colocar la isla de Pascua como territorio francés. Hombre, En una Francia tiene, en la Polinesia tiene islas, tiene por el Sí, tiene. territorio, ¿sí? Bueno, Sí. Y De eso hecho, generó, eso volvió a resarcer la independencia de los pascuenses, que hasta el día de hoy se mantiene. Ellos siempre han dicho que han querido separarse de territorio chileno y buscar una independencia, pero en la práctica es medio complicado hacerlo hoy en día. Fernando. En la En la práctica yo creo que es muy complicado, sobre todo porque en realidad la isla de Pascua depende bastante del continente de Chile totalmente. en cuanto a lo que Así. son naturales, porque la isla carece incluso de agua potable. Todo prácticamente llega desde Chile, ¿no? El petróleo, el agua, la mayor parte de los Alimento. alimentos. Claro, entonces, ¿cómo se van a independizar del continente Claro. si Bueno, dependen tanto? en lo que comentaba Alex de Francia, Yo, Alexis, perdón, hay una curiosidad que es que cuando se hace el Tratado de París de 1900, por el cual España pierde las Filipinas y pierde más islas, Guam, parte de las Y la de Guam, Carolinas y Puerto todo Rico esto, también, Puerto Rico, sí. sí, pero concretamente en la parte del Pacífico De Guam, sí. ha habido unas islas que durante bastante tiempo no se incluyeron en el tratado. Nominalmente seguían siendo españolas, pero al final acabaron siendo una res nullius y tal, los vecinos se las acabaron apropiando, con lo cual la determinación de algunos límites geográficos a comienzos del siglo XX era también un poquito incluso complicada. Pero sí es verdad que Pascua, la isla de Pascua realmente, si lo pensamos, es un sitio absolutamente inhóspito y completamente contrario al sentido común para un asentamiento humano importante. Pues que está en mitad de ninguna parte, no tiene agua, no tiene recursos naturales, no tiene prácticamente nada, pesqueramente tampoco vale gran cosa. O sea, es casi el peor sitio, el clima tampoco es una maravilla, es de esos sitios que dices, y no hay ningún otro lado donde No, asentarse. no, no, el clima en la isla de Pascua es maravilloso, es un clima tropical. De hecho, es tan caluroso que los primeros europeos trajeron plantas que no se daban en la isla, por ejemplo, el plátano, la caña de azúcar, Sí, y se Alexis, lo pero si no, mantienen. si no tienes agua, no tienes bosque, no tienes una serie de cosas, pues pasas calor. La Claro, Guayana también tiene un clima tropical estupendo y era el peor presidio francés que había. O sea, te quiero Oh, decir, el claro, calor por es sí lo solo peor, no es, la no es lo muerte más allí. conveniente. Bueno, pues ¿por qué no hablamos de una cosa que es un tema muy interesante espera. y que el cine lo ha sacado bastante? A Cuando ver, hemos hablado de la población, que es todo el tema de las orejas largas y las orejas cortas, que eso es una cosa Claro, bastante entretenida. efectivamente. Os iba a ¿Eh? preguntar Y todo acerca... el tema todo Claro. el tema también que podemos sacarlo y lo vais a tallar fenomenalmente vosotros. Que yo recuerdo haber leído el famoso libro de Tora Yerdán, el tema de las vírgenes que dejaban en una cueva a oscuras, prácticamente emparedadas y todo este tipo de cosas, que es algo realmente curioso y realmente interesante. Ujú. pues cuéntame, por favor, pues no tengo ni No, idea. y Pues también una sí, sí, cosa, ¿y sí, por es qué se le llama interesante. isla o islas de Pascua? El Eso origen es, del nombre. el porque se origen descubre. Se descubren Porque en... se descubrió un que 5 de abril. claro, lo redescubrió el holandés Roggeveen, como ya dijeron antes, en el 1722, y llegó un día de Pascua de 1722 y por eso le puso a la isla Isla de Pascua. Luego la Ujú. isla fue cambiando, ese fue como el primer nombre que los europeos le pusieron a la No, isla. claro. Y luego pues ya fue cambiando, por ejemplo, con la llegada del español Felipe González de Aedo, creo que fue por ahí por 1770, que fue también bastante famoso porque firmó como una especie de acuerdo con el Ariqui de la época y eso está bastante relacionado también con el tema del origen de las tablillas Rongo Rongo, porque en aquel momento cuando llega Felipe de Aedo y firma
una especie de tratado con el Ariqui de Isla de Pascua, el Ariqui también hace como una firma y algunos dicen que ese fue como el primer signo rongo rongo que se No. escribió, pero bueno, no, es una especulación también, pero vamos, que está como relacionado. Y, y creo que fue a partir de... Felipe González de Aedo también le cambia el nombre a la isla, pero no me acuerdo del nombre. Y luego se vuelve a cambiar y se le pone Rapa Nui, que significa isla grande. No sé por qué, porque no es nada grande. Rapa Nui. Nui significa grande. Hay otro islote alrededor de la Ujú. isla que está frente al centro ceremonial de Orongo que se llama Rapa Iti, creo, o Hotu Iti, porque Iti es pequeño, pero vamos, que la isla de Pascua Ujú. se llama Rapa Nui, haciendo alusión al tamaño. Y bueno, es bastante extraño, ¿no? Porque es como súper pequeña. Y bueno, y luego también tuvo otros nombres la isla de Pascua, como Mata Kiterangi, ojos que miran al cielo, Ujú. ¿no? Ujú. Y Tepito Tejenúa, como ya hemos dicho antes, que es el Sí. hombre del mundo. Pero el primer nombre en realidad fue el nombre que le puso Jaumaca, el sabio este de la isla de Jiva, y él le puso Tepito Te Cainga un Jaumaca, que Wow. significa un pequeño trocito de tierra de Jaumaca. Le puso el nombre como un pequeño trocito de tierra mío de Jaumaca. Y ese fue el primer nombre, pero bueno, luego ya Ujú. sufrió toda esta evolución. Respecto a los orejas cortos y y las orejas largas, nuevos estudios dicen, estudios lingüísticos, dicen que en realidad el significado, porque bueno, había una de las tribus que se dejaba, que se Que ponían se lo deformaba. sí, y se deformaban las orejas y las orejas quedaban largas, como efectivamente las tienen los Moai, que los Moai también Sí. tienen las orejas muy largas. Pero en Ujú. realidad lo de orejas largas y orejas cortas está ahora como ahora o cuando yo estaba estudiando hace bastantes años ya, en revisión y más bien significarían los hombres débiles y los hombres robustos. Porque esas dos grandes tribus que hablaba antes Daniela, que la isla está básicamente dividida en dos grandes tribus y luego subdividida en otras, que pueden ser 8 o 12, pero había dos grandes tribus y increíblemente parecía como que cada una de las tribus tenían diferentes orígenes, eran completamente diferentes porque unos eran muy, muy delgaditos, muy débiles, y los otros eran más bien de cuerpo robusto. Es lo que realmente significaría lo de orejas largas y orejas cortas. Los hombres débiles y los hombres robustos. Ujú. Se refería a las Ujú. dos grandes tribus en las que se Interesante. separaba la isla de Pascua. Ujú. Ujú. ¿Y había una supeditación de una tribu respecto a otra? O... Bueno, Estaban sí, esclavizados quizás, estaba una esclavizaba a la otra posiblemente o no. bueno, a partir de las guerras tribales que hubo, al principio parecía como que había cierta paz, pero sí que a partir de, creo que fue el siglo, por el siglo XVIII o XIX, empezaron unas cruentas guerras tribales, que fue lo que vimos reflejado en aquella famosa película de Kevin Ujú. Costner, Rapa Nui. Ujú. Efectivamente, eso te iba a comentar. Y la película esa Ujú. justamente refleja lo que es las guerras entre los hombres más robustos y los más débiles, o los hombres o los orejas cortos y los orejas largas. Y ahí fue que hubo todo el cambio de paradigma en la isla, porque de tener ellos una religión más bien animista, en la que cada elemento natural tenía vida y tenía un significado religioso o estaba relacionado con las deidades, digamos, pasaron a tener como un dios principal que fue Makemake, el El famoso hombre Makemake, que de está muy, paja. muy bien representado en todos los petroglifos del centro ceremonial de Orongo, en Ranocau, en el volcán del Ranocau. Ujú. Y fue a partir de ahí, de las guerras entre las orejas cortas y las orejas largas, o hombres robustos y hombres débiles, que, bueno, evidentemente ganaron los robustos y, y bueno, ahí es que hubo un cambio total en la isla, total. Y Ujú. ¿Qué, entonces,
lo que antes era, por ejemplo, los ariki o jefes, que antes era algo que se heredaba, se transmitía de padres a hijos, Ujú. de abuelos a padres, de padres a hijos, a partir de las guerras esas tribales del siglo XIX, y que tienen su consecuencia en el centro ceremonial de Orongo como el lugar donde se hacía la ceremonia del Tangata Manu, donde los hombres nadaban hasta los islotes frente al centro ceremonial de Orongo para coger el primer huevo y traerlo nadando sin que se rompiera hasta la isla, lo cual, bueno, eso pues requería bastante destreza. Eh, y bueno, a partir de ahí, la figura del ariki o del jefe de las tribus dejó de ser hereditario y se elegía año tras año Ujú. a través de esta ceremonia del Tangata Mano. ¿no? Entonces el, ganaba la tribu que lograba traer el huevo, el primer huevo del pájaro este, desde el islote hasta el centro ceremonial de Orongo. Ujú. ¿Qué Vale, una, papel tiene el tema? Has hablado de que era una religión también de tema animista. Yo, por lo poco que he leído, el tema de los espíritus de los antepasados y los acus y tal tienen un peso importante en toda la tradición. Incluso se hacen... José, explícanos por favor qué es un Aku, que has empezado el programa sí, es verdad. Bueno, comentando los espíritus, que los espíritus nos sean eso mismo. propicios. Es decir, porque por lo que he podido leer de la religión, por lo poco que hay, es una religión animista en la cual en determinadas zonas viven los espíritus, conviven con los habitantes actuales. Hay que invitarles incluso cuando haces algunos tipos de comidas, no se pueden visitar determinadas zonas ceremoniales sin pedirles permiso, etcétera, etcétera. Y la magia es algo vivo en Pascua, ¿no, Ujú. Alex? Sí, sí, efectivamente, tal como lo mencionas. Ellos incluso hoy en día hablo ya de hace 20 años porque no volví a visitar la isla. El 2005 fue la última vez, o sea, hace 18 años. Pero en aquel momento yo no creo que haya cambiado mucho porque es gente que vive muy en contacto con sus tradiciones y su historia. No creo que haya cambiado mucho eso. Y ellos para visitar ciertas cuevas, las cuevas son de los lugares como más sagrados para ellos. Y antes de entrar en determinados sitios, efectivamente piden permiso a los akuaku o a los que son los espíritus. También antes de determinadas comidas ceremoniales, de los umu y todo aquello, pues también piden permiso a los akuaku o los invitan. Están constantemente en comunicación con ellos. Yo he visto incluso gente que hasta habla con los akuaku. Es como que los ven y hablan con ellos y es algo natural para ellos. Qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. Me parece muy bonito, muy No, espiritual. Parece no muy suelen siglo tener en XXI. algunas ocasiones un especial buen sentido del humor, Quiteria, según comentan. Mm. Sí, sí, me parece que, no sé, yo Porque no los he visto nunca, pero parece ellos comentan. Pero también, a ver, los Rapa Nui también tienen, esto Alexis también podría comentar, supongo, pero yo creo que por lo que he visto en el tiempo que he pasado allí, que los Rapa Nui también tienen mucha creatividad y mucha... O sea, sí que creen, sí que sienten cosas especiales, pero también agrégale a eso muchísima creatividad y muchísima imaginación, Mm. ¿no? O sea, ellos ven la realidad diferente a lo que nosotros la vemos. Ujú. Entonces, sienten cosas que nosotros no sentimos y tienen un contacto con la naturaleza, obviamente, diferente al nuestro. Eso iba a decir Nosotros, también, Alex. Aquí, por ejemplo, por su aislamiento, habrá, digamos, eh, una flora y una fauna, digamos, diferente, que está, digamos, aislada de los lugares, ¿no? Porque hombre, yo siempre digo de las famosas iguanas gigantes de allí, pero habrá más, ¿no? Habrá más animales, ¿no? Habrá pájaros, ¿no? ¿O no? no hay muchos animales, la verdad.
Ujú. Alexis, antes hemos estado comentando el tema de las cuevas. Antes de De que, la import- José, un momentito, por favor, antes de que, en fin, te permito hacer la pregunta, tan solo avisar de que Daniela ha tenido problemas se ve problemas de línea porque creo que allí hay una muy baja calidad de línea de internet y bueno, el hecho es que no vamos a poder contar con ella en principio. Así que pues estamos los que estamos. Desde aquí un cariñoso abrazo a Daniela y a toda la comunidad de Rapa Nui y bueno, por lo menos han hecho el esfuerzo, agradecidos de corazón Sí, el que hayan podido sí, sí. conectar y aunque sea unos pocos minutos, pero bueno, por lo menos los hemos disfrutado algo. Y nada, pues en principio vamos a continuar, ¿de acuerdo? José, perdona, disculpa que te No, interrumpa. nada. Hombre, ahí tenemos que agradecer a Daniela y a la tecnología. Si pensamos que las noticias que venían del Galeón de Manila hasta que llegaban a Madrid tardaban prácticamente un año, el que se corte una línea de internet es un avance. Sí, No, yo lo que planteaba es, ha hablado antes Alex del tema de las cuevas y también creo haber leído, y Alexis nos Sí. puede hablar dentro de la tradición, la importancia que tienen las cuevas como centro ceremonial y algo que leí y luego, vinculado al tema también este de la recogida del huevo y tal, el tema de las vírgenes estas que se dejaban durante prácticamente un año en la oscuridad viviendo en la cueva y cosas de estas, que era algo me parecía tremendamente siniestro. Siniestro para nuestro punto de vista cultural, no del de ellos. Mira, es que en realidad tú tienes que considerar que es otra cultura, otra, otra manera de ver Eso la está libertad. claro, pero que era Entonces, una tradición entonces terrible, ¿no? sí, es que eran tradiciones que ellos mantenían que, bueno, que acuérdate que todo esto, como lo dijo bien Ale y Daniela, los primeros habitantes de Rapa Nui vienen de otras islas de la Polinesia. Entonces eran tradiciones que traían ellos de la otra isla. Entonces esto puede haber sido algo que puede haber partido desde antes, mucho más atrás, antes de que llegaran a poblar la isla en sí. Eh, lo que sí hasta el día de hoy sobreviven son las cuevas. Y también hay unos asentamientos que llaman mucho la atención que se supone, según los estudios que habían hecho, yo no los conozco en persona, los he visto en fotografía, que fueron las primeras viviendas que construyeron los habitantes de la isla, que eran a ras de suelo, era prácticamente como una mini cueva cubierta con una capa de piedra en forma de laja, que la entrada era muy angosta. Y esas fueron las primeras viviendas que ellos tenían Ujú. cuando se supone que llegaron a la isla. Yo, tal vez Alex la haya visto, como vivió allá, la alcanzaste a conocer esa... Tal Sí, vez sí. en ese sector era ya que han tenido encerrada a más de alguna mujer. Sí, te refieres a, como a las casas de piedra, aquellas con forma de bote volteado, ¿Sí? se llamaban Hare Paenga, en Rapa Nui significaría casas bote, pero esas eran como las más importantes y luego había las Pai Pai que les dicen ellos, que eran un poco más pequeñas, pero sí, todas tenían como los basamentos de piedra, como tú bien has dicho, un muro muy bajito hecho con piedras y luego pues cubierto probablemente con totora o bueno, un material que no ha persistido porque bueno, es perecedero. Y lo curioso es que no usaban ningún tipo de argamasa. Estas estructuras, estas jarepaenga, estas casas, estaban construidas, estos muros, con piedras una encima de la otra, pero eran muy frágiles porque no estaban pegadas con ningún tipo de argamasa. Ujú. Por eso es que ahora, como bien ha dicho Alexis, pues lo que ves es simplemente unas piedras a ras de suelo, porque todo lo demás se, se ha caído porque, claro, eran muros muy débiles, muy frágiles. Y luego cuando trajeron los caballos, creo que fueron los chilenos, ¿no? Los que introdujeron los caballos en la isla de Pascua, pues hasta hace poco los caballos andaban campando por toda la isla y se rascaban mm, contra los muros estos. Y Claro. claro, aquello era tan frágil que destruyeron un montón de estructuras.
domésticas, no solamente las Jarepaenga y las Jarepae, donde vivían los Rapanui, sino también otro tipo de estructuras domésticas que tenían, que eran los gallineros, que ellos le llamaban Jaremoa, que también eran estructuras circulares de piedra, y también los Manabay, por ejemplo, que en los Manabay ellos hacían como unos muros también de piedras, donde plantaban dentro, y cuando la planta ya estaba un poco crecida, ya los llevaban a los campos agrícolas. Esto debido a los fuertes vientos que había en la isla. Ellos con estas estructuras, estos Manabay, lograban que la planta creciera un poco y luego ya se trasplantaba. Eran como pequeños invernaderos. Pero todas estas estructuras domésticas fueron poco a poco destruyéndose porque eran muy frágiles. ¿Existe algún tipo de resto que vincule la arquitectura pascuense con la arquitectura sudamericana? Yo que sé, Inca o algún tipo de cosa de este, el trabajo sobre la piedra o algo que se pueda hablar de una relación probada. Sí, tú supongo que te refieres a la Jubinapu. Ujú, El, el Ajubinapu es como una estructura, como una plataforma. A ujú. ver, vamos a empezar para las personas que no sepan lo que es un aju. El aju es la plataforma sobre la cual se erigían los moai, No hay. Vale. ¿vale? Y normalmente son estructuras bastante bajas y con unas piedras más bien pequeñas, pero el aju este del que tú hablas, que se llama aju binapu, eh, los bloques son muy grandes, pesan bastantes toneladas y están pulidos de una manera bastante perfecta y bastante similar a algunas estructuras de piedra del Perú, sobre todo Sacsayhuamán. Ujú. Las piedras que están en el Ajubinapú se parecen muchísimo a las piedras que vemos en Sacsayhuamán. No son tan grandes, pero están pulidas de la misma manera, son muy parecidas. Entonces fue gracias a este Aju, al Ajubinapú, que Thor Heyerdahl comenzó a hablar en los años 50 de una relación entre los antiguos peruanos y los antiguos Rapanui, porque no Ujú. podía ser, para él, no podía ser que en dos lugares tan distantes se esculpiera la piedra de la misma manera y se hicieran muros tan parecidos. Y realmente son parecidos. Yo estuve ahí en el lago Vinapú y estuve en Sacsayhuamán, en Perú, y realmente se parecen muchísimo los bloques. Alex, pues se hacía con una sola piedra, se comenzaba, era o sea, un solo bloque, ¿no? Empezaban a esculpir. No, no, son diferentes bloques que están unidos unos con otros, pero también No sin sé, argamasa, ya. sin nada, pero Me como refiero, están por ejemplo, por ejemplo, un Moai, ¿no? Uno, el que sea, que hay varios, uno. ¿Eso comenzarían con una sola piedra o iban uniendo varias? Una no, el piedra. Moai es Una sola piedra. Una sola piedra, ¿no? una pieza única, sí, que Ya que hemos llegado se esculpía directamente La de cantera. del de la volcán. cantera. De cantera. Y los que tenían una especie como de sombrerito, ¿eso qué era? Una simbología especial. Representaba a lo mejor algún dios o algún rey de ellos. ¿Se sabe algo de eso o no? El sombrero o el moño que Sí, ellos dicen pucao, casi todos los Moai lo tenían. Lo que pasa es que los Moai, con el correr del tiempo, sí, claro. se derribaron y perdieron los pucao, pero en realidad todos los Moai tenían pucao. Y la única diferencia es que el Moai está hecho de toba volcánica, de allí del Rano Raraku, que es donde está la cantera. Y los pucao están hechos de hani hani, lo que ellos llaman hani hani, que es como una escoria roja. También es, vamos, producto de la lava volcánica, pero Ujú. de otro color y de otra cantera. No me acuerdo cómo se llama la cantera ahora, pero hay una sola cantera en Rapa Nui de este tipo de escoria roja y de ahí sacaban el material para los pucao, pero no sé, ellos no hablan de ninguna simbología especial, simplemente es como el moño que coronaba lo que era el Moai. El Moai sí tiene un significado, pero el pucao en sí no. ¿Y qué, No, qué, ya pues sí, qué- pues, Ahí, qué ahí objetivo te iba a tenía, preguntar. perdón, qué objetivo tenía la construcción, tantos moais? ¿Eso por qué? Bueno, sí, mucha gente dice que
porque hay casi 1000 Moai en toda la isla. Ujú. Solamente hay unos 100 que están alrededor de la isla, o sea que llegaron a su lugar de destino, digamos, desde la cantera del Rano Raraku, pero luego hay unos 400 en las propias laderas del Rano Raraku, y luego hay como otros 400 desperdigados por toda la isla. Em, en total unos 900 o Los 1000 hay Moai. incluso por debajo del mar, ¿no? Sí, y hay mucha gente que dice que son demasiados Moai para tan poca población, pero en realidad no son tantos Moai para tan poca población, porque en realidad la población de Isla de Pascua en algún momento de su historia llegó a alcanzar unos 20.000 habitantes. Ujú. Entonces, Muchísimo. claro, entonces 1000 Moai para 20.000 habitantes tampoco es tanto. Y si consideramos que los Moai, como dice su nombre en Rapa Nui, el nombre de los Moai en Rapa Nui es Aringa Ora o Tetupuna, que significa el alma, el rostro viviente de de nuestros antepasados, ¿vale? Y Ujú. probablemente, bueno, no probablemente, seguro, porque ya se han excavado las plataformas o aju que están debajo de los Moai, son enterramientos normalmente de personas de alcurnia, de ariquis o de las familias de los Bien. ariquis. Entonces, el significado del Moai está muy claro, es la imagen de la persona que está enterrada debajo De la persona. Ah, o de la familia que está enterrada debajo de cada Moai. El nombre lo dice claramente, Aringa Ora Otetupuna, el rostro viviente de nuestros antepasados. Ujú. Ujú. ¿Y ¿Podéis es ser? verdad que tenían ojos los en origen, Sí. todos? Sí. Sí, ¿Todos los Moai tenían ojos en origen? se les ponían los ojos pintado, ¿no? porque Pintado. Era ¿eh? lo único que se ponía en el Apu, ¿no? En el ajo, como en el ajo. O sea, una vez ya terminado en la cantera, una vez trasladados al Apu puesto de pie, ¿era lo único que se ponía allí o no? Lo último, los ojos, era lo Lo último que último. ponía y el Sí. pucao. Ujú. Y los ojos Ujú. tenían mucha importancia porque supuestamente los hay que estaban representadas del Aju, de la plataforma encima de los enterramientos Ujú. humanos, estaban ahí para proteger al pueblo Rapa Nui con su energía. Y entonces era a través de los ojos que Ajá. ellos emanaban esa emana que supuestamente tenían las personas enterradas debajo. Entonces el hecho de que tuvieran los ojos era muy importante. Hasta que no se le ponían los ojos, no, esa estructura no podía emanar su energía. Ya, Curioso. entiendo. Alex, hay un detalle con los Moai. La mayoría, todos los Moai están mirando hacia el centro de la isla. Exacto. Eso es una parte Sí. importante. Pero tengo entendido que hay uno en particular o dos que no están mirando hacia el centro de la isla, Están están hacia el mar. mirando hacia el mar. ¿Nos puede hablar un poquito de ellos? Sí, el Ajua Kivi no está mirando al centro de la isla, está mirando hacia el mar, supuestamente hacia la legendaria o mítica Jiva, porque el Ajua Kivi están representados 7 Moai, que supuestamente son los 7 primeros habitantes de llegar a la isla de Jiva. Se llama, también se dice el Aju de los 7 Moai, justamente haciendo alusión a esos 7 primeros pobladores que llegaron con Hotumatua y Abaraipua, y entonces por eso están mirando hacia afuera, probablemente hacia el área donde se encontraría la mítica Jiva. Ujú. Hay un Moai en concreto que creo que es el más antiguo o de los más antiguos que está como arrodillado, ¿no? Como en posición orante. ¿Puede ser, Alex? Sí, hay uno que es muy pequeñito, que es como regordete, es Sí. completamente distinto a todos los otros Moai, porque los Moai normalmente están representados así Ujú. como con una larga, un Muy cuerpo muy esquemático, largo, ¿no? dedos muy... Muy esquemático. Sí, sí. Y este otro Moai que tú dices, que está en la ladera del Rano Raraku, es un Moai Ujú. chiquitito, no me acuerdo su nombre, pero es así como regordete, no tiene Sí, pucao, es completamente diferente y está cuclillado sí, sí. y, y es completamente diferente a todos los otros Moai y único, completamente único. Y no hay explicación para ello.
Ya. ¿Por qué Sí. se así tan diferente a todos los demás? Ujú. Ya que estamos hablando de Moais, ¿nos podéis explicar eso que, según dicen, se cuenta que decían que los Moais habían ido andando hasta sus emplazamientos? Sí. ¿Y por qué no? A ver, Es hay que se ha teorías. demostrado que sí, No, ¿eh? no, no, dentro de las explicaciones, por visto, tradicionalmente cuando se proclamó decían que habían ido andando. Bueno, hay teorías para todo, Sí, ¿no? porque em, esto de que se fueron andando puede hacer alusión a dos diferentes cosas. Una, que se demostró experimentalmente que con cuerdas y haciendo balancearse al Balanceándolo. Balancearse. que Ujú. se le puede hacer como caminar, ¿no? Ujú. Esto es un experimento que hicieron, bueno, antiguamente lo hicieron también otros investigadores, pero en los años, bueno, hace unos 15 años o así, Lippo y Hunt de la Universidad de California y la Universidad de Hawaii, Carl Lippo y Terry Hunt, hicieron un experimento que tuvo muchísimo éxito y mucha difusión, porque además que hicieron unos vídeos y unas fotos fantásticas y divulgaron su trabajo en la National Geographic y después publicaron un libro que fue muy famoso y tal. Y ellos hicieron este experimento, pero lo hicieron con un Moai pequeñito de 5 toneladas. Entonces se veía como a cuatro o seis hombres que con la ayuda de cuerdas, solamente cuerdas, hacían balancearse y el Moai realmente caminaba desde el Rano Raraku hasta la costa, hasta el borde de la isla. Lo otro es que también las leyendas hablan de que los Moai caminaban. Y las leyendas hablan de que caminan gracias. Y esto ya hablando con Rapa Nui, podría significar de alguna manera que los Ariki realmente esto nos parece a lo mejor un poco ya difícil de aceptar a nosotros, pero los antiguos Rapa Nui, como todas las antiguas civilizaciones, tenían un contacto y una simbiosis con la naturaleza muy diferente a la nuestra. Nosotros hemos perdido todo ese contacto. Nosotros somos parte de la naturaleza, del universo, somos, como ellos dicen, una pelusa en el universo. Pero los Rapanui antiguos, como todas las civilizaciones antiguas, tenían un contacto con la naturaleza y una simbiosis que lograban como captar la energía de la naturaleza y utilizarla a su favor. Ujú. Entonces, las leyendas hablan que los Ariki, con su mana, con su Con energía la energía, ¿no, hermana? y con la energía Mal. humana, lograban de alguna manera ayudar a que los Moai se desplazaran. Yo no te digo que los Moai volaban desde el Rano Raraku hasta la costa, pero sí que a lo mejor había una energía que ellos sabían utilizar Mm. que hacía que Ujú. ayudaban a que aquellas moles, porque bueno, a ver, los experimentos actuales están hechos con Moai de 5 toneladas, pero algunos Moai que están en la costa pesan 80 toneladas. En el Agu Tongariki, por ejemplo, el más grande pesa 80 toneladas, 80 toneladas. Entonces, a mí no me parece del todo descabellado que supieran utilizar algún tipo de energía y que de alguna manera los hicieran un poco más ligeros para poder desplazarlos. ¿Tú sabes lo que es el territorio de la isla de Pascua? Lleno de piedras por todos lados, súper escarpado. Es muy difícil. Mm, De ahí vienen las famosas teorías que hay un poco, digamos, no sé, sobre el tema extraterrestre, que sí presencia de otros mundos. Siempre se ha mezclado esta isla con esos fenómenos paranormales o fenómenos extraños, pero bueno, está ahí. En fin, vamos a quedarnos con la parte que ha dicho Ale, que me parece más. yo prefiero creer en la energía del Sí, mana, Sí. la simbiosis del hombre con la naturaleza, porque al fin y Mm. al cabo nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza está muy bien equilibrada, que creer en extraterrestres. No. no, ya, yo es que siempre se asocia a eso, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando yo recuerdo, y además se lo comento aquí a los oyentes, yo he visto el famoso profesor Jacques Cousteau, que hizo una expedición a la isla de Pascua, y por eso y se metió en toda, bueno, dice que había prácticamente el doble de isla por debajo, en la área subterránea. Él se metió allí, digamos, bueno, él, buceos por allí,
grabó aquello, grabó langosta gigante, al pez mariposa, al pez loro, en fin, y hablaba de que había pues ha dicho antes que había una fauna única, quizás que había estado un poco, digamos, aislada de continente, y por eso se había, digamos, desarrollado de esa forma, ¿no? Aunque es un poco quizás del año 78 por ahí el reportaje que te digo yo, pero bueno, todavía es actual, ¿eh? Aparte que Jacques Cousteau pues era un maestro, ¿no? Pero hablaba de esto justamente, que debajo de la isla hay más islas, digamos, y que hay como una especie de cumbres que unen las islas, están todas unidas y que por ahí Ujú. realmente pues hay fuerzas tectónicas, hay mucha tela por ahí que cortar y que realmente cuadra con todo lo que lo está diciendo Alex. Sí, pero es que Bueno, también recuerda que la isla de Pascua está conformada por 4 volcanes, Claro, por 3 muy grandes y uno más pequeñito que están inactivos, pero son volcanes al fin. claro. El volcán del Rano Raraku, el Rano Kau, el Rano Aroi y otro más pequeñito que no recuerdo el nombre. Em, y entonces es normal que haya masa rocosa por debajo de la isla, es normal. Y luego también, por el mismo motivo, el entramado de cuevas de la isla de Pascua es uno de los más grandes del mundo, es el más grande de todo el territorio geográfico chileno, ¿vale? Y uno de los más grandes del mundo. Las Sí, sí, sí. cuevas Sí, lo recuerdo. subterráneas en la isla es un laberinto de unos 7.000 metros, que es una Mm. barbaridad para una isla tan pequeñita que tiene 5 kilómetros o 147 kilómetros o así de lado a lado. O sea, aquello es como un queso gruyere, pero Ah, es bastante normal siendo una isla completamente volcánica. Es todo basalto, todo lava volcánica, todo toba, es una isla volcánica. ujú. Entonces, lo que tú dices es cierto, pero es bastante natural. ¿Se han encontrado moais fuera de la isla de Pascua? No, ahora hay muchísimos que se llevaron de la isla de Sí, Pascua, pero efectivamente. no se han encontrado moai Que fuera están de la en... isla de Pascua. Hay algunas islas en la Polinesia Ajá. que tienen estructuras parecidas, creo que se llaman tukis, que son unos moai más pequeñitos, son un poco distintos, pero también son como representaciones humanas de piedra Mm. que parecen un poquito a los moai. Ujú. Y una pregunta, Alex, ¿qué hipótesis es la más válida hoy o la más validada sobre los talladores de Moai? ¿Eran una casta especial, ya que solo se dedicaban a eso? ¿O eran gente del pueblo? ¿Todo el mundo sabía? Cuéntame, por favor. No, 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 no todo el mundo se dedicaba a esto, sí que eran unos Ajá, artesanos especiales que trabajaban con los ariki, con las diferentes sí. tribus. Ellos incluso vivían en la cantera del Rano Raraku porque estudios bastante Wow. recientes. Sí, estudios recientes Mm. demuestran que la cantera del Rano Raraku no era solamente una cantera, sino que allí había asentamientos humanos, había gente que vivía allí y también funcionaba como centro ceremonial, porque se han encontrado algunos indicios de que funcionaba también como centro ceremonial, Ujú. como por ejemplo algunas bolas de pigmentos rojos Ujú. Ujú. que Eh, probablemente participaban en ceremonias y tal. Pero sí que era una casta especial, eran unos artesanos especiales los que se dedicaban a esculpir los moai. Con... nos quedamos, disculpa, Dime. sí, disculpa Alex, es que nos quedamos sin Alexis porque también tiene que salir urgentemente, me acaba de comentar, Alexis. Ah, sí, sí, lamentablemente me surgió algo inesperado, pero le dejo una pregunta a Alex para que Ujú. les cuente esa parte interesante de la isla de Pascua. Eh, que, bueno, ya hablamos de los Moai, que todos los Moai, en general la gente cree que está mirando hacia el centro de la isla, que es algo de protección espiritual para el ujú. pueblo de la isla, de los pascuenses. Pero hay uno que puede ser brutal porque me comentaron mucho sobre ese Moai, que es el único que estaba mirando hacia el mar. Y me parece que hay otro, me parece que son dos. Pero lo más interesante de la isla es que también la isla tenía mucha vegetación. Y con la construcción de los Moai, entre las teorías que se están Ujú. dando y que son fuertes, Sí,
se tuvieron acabaron que con la cortar madera. muchos árboles, mucha palma, había una especie de palmera ahí, que ya casi está extinta, porque para después de la cantera, esto las colocaban sobre estas palmeras como rodillos y las Claro. arrastraban hasta llegar a su lugar de ubicación. Y la otra teoría que hay, que lo dicen los mismos pascuenses, lo que nos dice Alex, sobre el maná, la energía que tenían y que supuestamente, no está comprobado, lo hacían levitar por el aire con este maná. Entonces, construían la cantera, eh, aplicaban esto de la energía, el maná y la escultura, la estatua se levantaba por los aires, levitaba hasta que le dejaban en su sitio. Y bueno, ya sabemos que abajo hay un recinto funerario. Y hoy en día, Ujú. cuando tú vas a la isla a conocer los Moai, hay un respeto tal por parte de los pascuenses que tú no te puedes acercar al Moai y tocarlo. No, eso está ¿No? vedado totalmente. No, porque también acuérdate que hay un cuerpo abajo, Bueno, es claro. parte de su cultura y su religión. Pero me interesaba escuchar a Alex porque se ha comentado mucho que hubo una guerra interna dentro de la isla. Por eso cuando llegó este holandés se encontró que había una población muy pequeña, que fue la Ujú. guerra que hubo entre eh, los orejas largas versus los otros habitantes. La Eh, oreja. y eso generó un desastre total para la isla, porque después, acuérdate, quedó muy poca población, de ahí vino el descubrimiento de los europeos, y algo muy fuerte que hasta el día de hoy les duele, se recuerda con mucho dolor, es que la iglesia interviene a través del gobierno chileno, como que se le arrenda la isla, y ahí vienen ahí esos rebaños de ovejas, si no mal no recuerdo, Alex, que hubo esa época, y eso fue muy terrible para los isleños. Por favor, ¿podrías hablarnos de eso? De, has mencionado muchas cosas. Mm, No, ¿qué es que uno es la guerra y la otra después el descubrimiento y encontrarnos la parte que muy poca gente sabe sobre la isla que se ocupó para criar ovejas y que eso fue muy fuerte para la población. algo comentó antes Daniela sobre esto después de la anexión de Rapa Nui, de la isla de Pascua a Chile, que fue en 1888. Sí que se ocupó la isla como una hacienda de ganado de ovejas, de ovejas, y, y también se plantaron, por ejemplo, porque ya la isla estaba muy yerma, ya no había vegetación, no había ningún tipo de madera, el toromiro también se había extinguido, todas las plantas endémicas de la isla se habían extinguido, no solamente las palmeras, el tipo de palmera era Juvea chilensis. Eh, mm, y sí, la época que Alexis comentaba es la época después de 1888, cuando Isla de Pascua se anexa al gobierno chileno y se transforma en una hacienda de ganado de ovejas. Lo que comentaba antes eran las guerras tribales, que también ya lo hemos comentado. Los orejas cortas y las orejas largas, o hombres robustos y hombres débiles o frágiles, que bueno, las guerras estas tribales pues acaban en las que hay canibalismo y un montón de cosas, porque bueno, hay que se cargan completamente la isla, pero también coincide con un cambio climático. Entonces, tampoco todo el mundo está de acuerdo con que la isla llega a este punto de crisis solamente por las guerras tribales. No son solamente los Rapanui los que acaban con todo lo que es la fauna y la flora de la isla, sino también un gran evento climático que es la pequeña edad glaciar en Ujú. el, Ujú. en el siglo XVII. También produce unos cambios inmensos en la isla y, por supuesto, produce la extinción de muchísimas especies. Alex, lo que resulta curioso es que siendo los polinesios grandes navegantes, que utilizaban unas embarcaciones enormes donde se podían desplazar grupos familiares, pero de 100, 200 hasta y más personas, con ganado, con todo, ¿cómo se pierde esa tradición navegante, ¿no? En los Rapa Nui. Se pierde porque se quedan sin madera. Ujú.
se pierde porque se quedan sin madera a partir de la llegada de Jotumatua, que se establecen en la playa de Anaquena. A los pocos años se van quedando sin la fuente de madera para hacer las embarcaciones, que es básicamente la madera de la palmera, de Ujú. la chilensis. Entonces, cuando se extingue la madera, independientemente del motivo por el que se extinga, no sabemos, las dos grandes teorías es que se extinguen por culpa de las guerras tribales y de usarlas como rodillos para el traslado de los Moai, y la otra gran teoría es que se extinguen por culpa de los cambios climáticos producidos por la pequeña edad glaciar. Pero por el motivo que sea, la isla se queda en un desértico total y pierden toda fuente de madera para poder hacer embarcaciones. Y ahí es que realmente los Rapa Nui se quedan aislados del resto del mundo. Antes de eso, no. Sí, pero por ejemplo, Heyerdahl utiliza Totora, que Totora sí había allí, pero Sí, Totora sí había, pero con Totora no haces mm, aquellos grandes catamaranes que utilizaban los polinesios ajá. en un origen. Eran catamaranes dobles de hasta 20 o 30 metros de largo, inmensos. Y bueno, eso sí se pierde porque eso no lo haces con Totora. Ajá. ¿Cuál es Claro. ¿Conoces la tradición del hombre pájaro? Sí, algo hablé antes. Se realizaba después de las guerras tribales, que se acaba con la tradición de el ariki como una figura hereditaria Ujú. y se comienza la ceremonia del hombre pájaro o del Tangata Manu en Rapa Nui, que es esa ceremonia que desde el centro ceremonial de Orongo, un representante de cada tribu nada hasta el Motu Nui para interceptar el primer huevo del manutara, del pájaro manutara, Ujú. traerlo a nado aquí en la frente, como se ve en la película Rapa Nui, hasta el Rano Kau, donde está el centro ceremonial de Orongo. Entonces, el primero de los representantes de las tribus que llega hasta el Rano Kau con el huevo, con el primer huevo del manutara, es el que le dará al jefe de la tribu la supremacía para ese año. Ya. Ya Y está dime, hecho. El tema creo que era complicado, incluso, digamos, según sale en la famosa película, tiene como una especie de canastillo en el cuello para ponerse el huevo para que luego había que nadar y también trepar, porque claro, a veces estaban los nidos en la misma roca, ¿no? O sea, aquello Claro, tuvo claro. que ser bastante complicado y tuvo que ser, sí, aquello, Muy el complicado. que, el que ganaba de luego digamos, curraba, ¿no? Bueno, ahora en la Tapati Rapa Nui, que es ese como un evento que dura, no sé si 1 o 2 semanas cada año en la isla de Pascua, donde se hacen competencias tradicionales. Creo que también entre las competencias hay nadadores que viajan al Motu Nui para traer un huevo de manutara al Rano Kau. ¿Qué distancia había entre la isla e isla? No, es poca, la distancia es poca. No te sé Sí, pero decir claro, el mar a lo mejor estaba, a lo mejor ese día encrespado, no era, claro, había olas por allí grandes, claro, es que el tema es, Tiburones para darle más emoción y esas cosas. sí, claro. qué pena. Bueno, la verdad es que es un gustazo escuchar a Alex Guerra. Es una maravilla, Alex. Siempre Sí, que te tenemos la aquí, verdad que sí. siempre que contamos contigo para algún evento, eres, vamos, impresionante. Es impresionante el poder escucharte, poder disfrutarte. La verdad que ha sido una clase, una mater magister de antropología, de Total. etología, de todo. De todo. Ujú. Bueno, José, ¿nos queda alguna última pregunta? Juanje, No, vamos a Quiteria. ver, de Pascua Preguntas, pues hay a centenares. Yo lo que sí recomiendo es un libro que Pues leí cuando era un sí. chaval y que me encantó, que era Aku Aku, de Torrey Heyerdahl, que me imagino que en muchas cosas estará superado, pero que sigue siendo una lectura estupenda para todo el que le guste asomarse a los misterios y a esta isla, ¿no? Tan alejada
de cualquier otro sitio, porque tenemos que recordar que está prácticamente como quien dice en el punto Nemo. O sea, es que más lejos que la isla de Pascua de cualquier otro lado ¿Cuántas no horas hay hay, nada. cuántas horas hay, digamos, en avión desde Chile a la isla? 5 horas. En avión. 5 horas. Son exactamente 3.800 kilómetros desde el continente chileno a la isla. Y de la isla al resto de las islas de Polinesia, 2.500 kilómetros. O sea, es la segunda isla poblada más aislada del mundo. Después de Tristán y Cuña, que es una isla en el Atlántico, Esto es una cuña. sí, está Rapa Nui. Pues yo Sí, pero es que quiero... además, Sí, sí. además es que es un aislamiento incluso fuera de las rutas de navegación. O vas a Pascua o vas a Pascua. No vas a ningún otro sitio. Pero de Con lo pasaje cual- en ningún otro sitio. es decir, porque en el comercio del Pacífico tienes pues una serie de rutas de navegación. No, Pascua está absolutamente a desmán. O sea, Totalmente. Ujú. Ujú. Yo creo... Realmente Jaumaca tenía buen ojo. Hay que recomendar, José, otro libro, que es el de Rongo Rongo, de aquí la amiga Alex Guerra. también. Que, Alex, ¿hay alguna forma de conseguirlo en la actualidad? O... En España está descatalogado. En el único lugar donde se consigue ahora mismo es en Chile. Ajá. Es de la Ah, editorial sí, Rapa Nui Press, que se dedica solamente a literatura sobre Rapa Nui. Ujú. Y aún está en venta, pero dentro del continente chileno. De allí lo pueden enviar al resto del mundo, pero los envíos son astronómicos. Sí, sí, sí. Alex, ahora que dice Rongo Rongo me ha venido a la cabeza, ya que estamos hablando de libros, hay una de las novelas de Sherlock Holmes de Conan Doyle, que creo que se llama El signo de los cuatro, que son todo figuritas parecidas a los rongorrongos, que son como unas figuritas de bailarines. Me ha venido a la cabeza de golpe, no sé si lo conoces. No, Pues sí, es todo como Holmes tiene que desentrañar un lenguaje Sí, críptico, que me son suena a unas mí, me suena a mí, figuritas José, sí, muy sí, me suena así. parecidas, que son como unas siluetas de bailarines pequeñitos, y es que me he acordado porque los rongorrongos los recordaban mucho. Ujú. mira qué interesante, no tenía idea. Pues, Juanje, No, nada, la verdad que así que te digo, hemos disfrutado y hoy sabemos un poco más de esta famosa isla, de su historia, de su tradición, de su leyenda, que es bonito, y sobre todo, a mí lo que más me ha gustado ha sido el tema ese de que los Moai bailaban o se movían, ¿no? Eso me ha parecido lo mejor, ¿no? ujú. Quiteria, sí, muy bonita esa leyenda. La verdad es que aprendí sí. un montón, como siempre que escucho a Alex, y estoy encantada de haberla vuelto a ver. Pues sí. Gracias. Te echamos de menos, sales por aquí, a ver si también, pues, te das una vueltecita. De pronto te vamos a llamar porque estamos ya preparando otras jornadas, ya lo sabes, y bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, Muy bien, pues amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, por acompañarnos, por ayudarnos a disfrutar como hemos disfrutado esta noche. Y vamos a dar paso ahora, por supuesto, no os vayáis, queridos oyentes, espectadores, no os vayáis porque vamos a pasar ahora mismo a la sección de Raúl Ferrero, Lugares de Poder, no os vayáis. Así que, pues, lo dicho, nos volvemos a ver, José, Juanje, Quiteria, próximo fin de semana. Bueno, Vale, Adiós. gracias, Alex, un grandísimo abrazo. un gracias éxito. a ti. Muchísimas gracias. Estás escuchando El Candelabro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de los rincones más enigmáticos y llenos de misterio de nuestro mundo. A descubrir antiguos templos, monumentos, espacios naturales y sagrados, impregnados de una energía extraordinaria y asociados a lo divino. Lugares de Poder. Un espacio de Raúl Ferrero.
Buenas noches, queridos oyentes del Candelabro, bienvenidos una noche más a la sección Lugares de Poder. Hoy vamos a hablar de un monumento que he visitado recientemente, como es la Catedral de Jaca. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en la Jacetania, nos encontramos ante uno de los monumentos románicos más importantes de España. Algunos autores consideran que se empezó a construir y prácticamente quedó terminado a finales del siglo XI. Otros, sin embargo, optan más por mediados de ese siglo XI. En cualquier caso, estamos hablando 1050, 1060 aproximadamente. Hay que tener en cuenta, como os he dicho, que es uno de los monumentos, si no el primero de los monumentos españoles pertenecientes a ese segundo románico pleno que existen en nuestro país. Llama la atención, la verdad, porque es muchas partes de la catedral en su interior y también en su parte exterior, pues con el paso del tiempo han tenido que ser remodeladas por diferentes motivos, incendios o en algunos otros casos, pues evidentemente por diferentes reformas, ¿no? Y algunas partes, como es por ejemplo algunas partes de su bóveda, son del siglo XVII. En cualquier caso, en su interior existe lo que se conoce como el Museo Diocesano del Románico, y en él encontramos representaciones pictóricas, escultóricas, incluso algunos capiteles originales que se quitaron de la propia catedral, incluso de la parte exterior, ahora lo veremos, para que no fueran dañados, no fueran deteriorados por el tiempo, y de esta forma conservarlos, ¿no? Y por tanto muchos de los que vemos en su exterior son réplicas. En cualquier caso, bueno, la mayoría de lo que se representa en los capiteles son personas, incluso también algunos animales, ¿no?, que portan o se acompañan de serpientes. Y luego también es muy importante señalar que la iconografía fundamental en la Catedral de Jaca, tanto en el interior como en el exterior de la misma, son animales representados principalmente por leones, monos y aves, ¿no? Existe una exclusión total de esas bestias fantásticas que tanto éxito tuvieron en otras latitudes, podríamos decir, del románico español, a partir, pues, básicamente, pues, del foco de Silos o Burgo de Osma, ¿no? Por tanto, no encontramos ninguna representación de este tipo, ¿no? Más, pues como os he dicho, leones, monos, aves, ese tipo de iconografía. En cualquier caso, lo más característico de la Catedral de Jaca, podríamos situarnos en el porche que se encuentra adosado en lo que es la puerta sur. Es un porche en esta puerta que se acondicionó en el siglo XVII, se conoce como la lonja chica, y sus soportes son columnas románicas procedentes del propio claustro de la catedral. Como os he dicho anteriormente, muchos de estos capiteles que vemos en este porche exterior se encuentran dentro del museo actualmente, ¿no? De estas 6 columnas que conforman ese porche, 2 de sus capiteles son vegetales, otras 2 muestran sirenas, la figura de una sirena y de un ave, y pájaros portando seres humanos, y las otras 2 restantes representan una iconografía de un interés muy relevante, como los veremos ahora a continuación. El más cercano al muro de la catedral es una réplica, como os he dicho. El original se encuentra en ese Museo Diocesano, en el interior de la catedral, que se puede visitar. Y este capitel, que es obra del maestro de Jaca, Fromista, es uno de los más famosos de toda la catedral por la gran cantidad iconográfica que posee, ya que representa al rey David acompañado de diferentes músicos, ¿no? Cuando estuve allí tuve la oportunidad de fotografiarlo y es impresionante, la verdad. Como os decía, en esta puerta sur tiene un tímpano, además, que representa 2 piezas románicas y es un relieve moderno con una tiara y con las llaves típicas del obispado. Los 2 relieves románicos corresponden al buey y a un león de un tetramorfos que acompañaría a un Cristo en majestad, que se conserva sí dentro en la sacristía catedralicia. Los 2 capiteles de la puerta sur fueron esculpidos, como os he dicho, por el maestro de Jaca, Fromista, y que tenían esa especial simbología. Es, por una parte, el sacrificio de Isaac y Abraham
y el episodio de la burra de Balaam. En el caso del sacrificio de Isaac vemos como en ese capitel se encuentra maniatado y con la pierna en forma de aspa, y que se ha considerado todo un canon, todo un ejemplo, un arquetipo, ¿no?, que demuestra cómo el autor se inspiró de alguna forma en el sepulcro de Usillo y en otras esculturas de época romana. En cuanto a la puerta occidental, y este yo creo que también es un aspecto muy importante de la catedral, no solo esta puerta sur, la puerta occidental tenemos, hay cuatro capiteles, y luego también tenemos un tímpano, que este es espectacular, ¿no? Estos 4 capiteles también pertenecen al maestro de Jaca, Fromista. Uno es vegetal, otro muestra al maestro de obras acompañado de sus diferentes trabajadores, pues acarreando sillares, y luego tenemos los 2 de la derecha. Estos 2 que os he dicho están mirando la catedral a la parte izquierda, estos 2 están a la derecha antes de entrar, ¿no?, y forman la narración de Daniel en el foso de los leones alimentado por Habacuc. Y luego, como os decía, también es muy interesante en el románico aragonés los crismones, los monogramas de Cristo, los crismones de margaritas, que normalmente se sitúan en el tímpano de entrada a la catedral. En este caso, en esta puerta oeste, hay un crismón rodeado de unas margaritas con una serie de simbología y unas letras en su interior que se entiende representarían a la Santísima Trinidad. Y en ese tímpano está escrito: si deseas vivir, tú que estás sujeto a la ley de la muerte, ven suplicante desechando venenosos placeres, limpia el corazón de pecados para no morir de una segunda muerte. Hay 2, aguantando este crismón, aparecen 2 animales. El león, en la parte izquierda, a medida que lo vemos, o sea, para nosotros, para el espectador, a la parte izquierda tenemos un león que tiene la boca cerrada y que parece acoger de forma paternal a un hombre que está atrapando a una serpiente. Podemos decir que es el bien. Y encima una inscripción que dice: el león sabe perdonar al caído y Cristo a quien le implora. Y el león opuesto, el león a la derecha, tiene las fauces abiertas enseñando los dientes a modo de amenaza, y pisa a un oso y a un basilisco. Y esa inscripción que tiene encima de él dice: el poderoso león aplasta al imperio de la muerte. Estaríamos hablando del mal, ¿no? Por tanto, son conocidos como crismones trinitarios, porque incorporan la S, en cierto modo, del Espíritu Santo, es lo que os decía anteriormente, es decir, representan a la Santísima Trinidad. Evidentemente es un lugar de poder. Yo, cuando estuve en la Catedral de Jaca, bueno, hay gente del lugar, ¿no?, que dice que se notan energías poderosas, que hay zonas telúricas, hay zonas energéticas en el interior. Accedí a ella, la verdad es que es fascinante, ¿no?, porque en esa oscuridad de la catedral te das cuenta, ¿no? Y bueno, se dice que en los primeros bancos del altar, concretamente en el de la izquierda, si te sientas más a la derecha, ahí notas esas energías. Yo lo hice y bueno, la verdad es que tienes que ir preparado, ¿no?, dispuesto. Desde aquí yo soy sincero, no noté ningún tipo de energía, pero bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Y por otra parte, es muy característico también, gracias al trabajo realizado por un historiador, se descubrió en el ábside central de la Catedral de Jaca un zodíaco. Esto sí que llama mucho la atención, ¿no? Es decir, que en esa catedral apareciera esa referencia astrológica de algún modo, ¿no? No es nada, en cierto modo, que provoque sorpresa, ¿no? Pero ya que en otra serie de templos de su entidad o incluso de su momento cronológico, como San Isidoro de León, en la portada del Cordero, o incluso en Compostela, en la portada de Platerías, ya encontramos o se reutilizaron estos elementos de sendos zodíacos, ¿no? Pero bueno, llaman menos la atención, ¿no? Es decir, que esa referencia astrológica en una catedral religiosa.
Desde aquí os recomiendo dos. No lo suelo hacer, pero la verdad es que en este paseo que he tenido por el románico aragonés me ha apasionado muchísimo y os recomiendo dos libros. Uno es El románico aragonés de Antonio García Omedes, que yo creo que es interesantísimo este libro, y el otro que os recomiendo también desde aquí, de David de la Garma Ramírez, es Iconografía y simbolismo románico. Por tanto, Catedral de Jaca, la verdad es que lugar de poder, lugar de simbología, lugar de iconografía fabulosa, ya os digo, con representaciones de animales, un montón de mensajes ocultos, esos crismones trinitarios, esos mensajes, ¿no?, de esos dos leones entre el bien y el mal, en fin, fabuloso. Y desde aquí os recomiendo a que, si tenéis oportunidad, la podáis visitar, porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Espero que hayáis disfrutado esta noche de esta Catedral de Jaca, de este lugar de poder, y nos vemos próximamente en los siguientes programas. Hasta entonces, felices sueños. Amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y ya sabéis que podéis contactar con nosotros para cualquier cosa y os vamos a responder encantados. ¿Cómo podéis contactar? Es muy sencillo, podéis dejarnos mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, tenemos página y grupo de Facebook. Estamos también en lo que es X en la actualidad, antes Twitter, y bueno, también por supuesto en iVoox. Tanto en YouTube como en iVoox podéis dejarnos también ahí mensajes, podéis darle a like para apoyarnos, podéis darle a seguirnos y por supuesto también podéis apoyarnos haciéndose uno miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Lo dicho, amigos, muchísimas gracias y nos volvemos a ver la semana que viene, el viernes a medianoche, aquí en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox, en el Candelabro. Hasta pronto, chao.